Estamos de vuelta en Voz Vespertina. Recordar siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Voz Media Network, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Miren, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Andrés Van der Horst Álvarez. Tengo que mencionar ese segundo apellido obligatoriamente. Es el que pasa en tu casa. Él es gerente general de Fiduciarias Reservas, y vamos a hablar de financiamiento para las MIPYME, financiamiento para los emprendedores. Bienvenido. Y las emprendedoras también. Y las emprendedoras, perdón. Claudia siempre con el tema de género. Bienvenido, es un honor tenerte aquí en Voz Vespertina. No, el honor es mío, total. Y gracias por la invitación y por la existencia de sacarme de la cotidianidad que arropa a vivir en esta ciudad caótica, pero me siento muy bien. Así que gracias y felicidades por este emprendimiento de comunicación. Gracias, gracias. Vamos a empezar. Gracias. Vamos a empezar inmediatamente con la pregunta, Andrés. Fuego. ¿De qué se tratan los fideicomisos que últimamente se están utilizando para todo? Yo conozco fideicomiso en el transporte, fideicomiso para la construcción. Recientemente, tu institución y el nuevo Ministerio de Vivienda firmaron un convenio y todo esto se llevó, creo que a becas ahora. Becas también. Sí. O sea, ¿en qué consiste y por qué es una herramienta tan poderosa para el financiamiento? ¿Qué diferencia tiene de los financiamientos tradicionales? Mira, lo primero es que el fideicomiso no es más que una figura nueva en el país, pero vieja a nivel del contexto jurídico, tanto anglosajón como latinoamericano, y que viene como una figura jurídica financiera desde la época del Imperio Romano. Y se da, en este contexto que voy a hacer un poco de historia, se da porque recuerda que en esa época las mujeres, lamentablemente, no tenían ningún derecho. La mujer no existía desde el punto de vista del derecho en el Imperio Romano. No era objeto de nada, ni de crédito, ni de posesión, de nada. Los guerreros, cuando se iban a librar sus luchas en ese imperio, que eran por 8, 9, 10 años, no sabía si volvían o regresaban o podían regresar y perdían todo. Las posesiones que tenían en ese momento no se la podían dejar a ninguna mujer porque no podían heredar absolutamente nada. Y entonces se crea la figura de aquella persona que es a quien se le comisiona la fe. De ahí que viene la concesión de comisión de fe, que es el fideicomiso, a una persona que estaba avalada en ese momento por el imperio, por el gobierno, para esa persona servir de ese elemento neutro que una vez se dieran las condiciones que esa persona no iba a volver, administrar ese bien, siguiendo los patrones que esa persona, que es el fideicomitente o el ordenante, dio. Entonces, las personas podían irse tranquilas a sus guerras sabiendo que le pasaba cualquier cosa, y esos bienes que tuviese, sea tres gallinas, sea un olivar o lo que sea, su familia y sus hijos y su mujer no iban a ser desamparadas porque había una persona que administraba ese bien. Luego, un tercero de confianza. Correcto. Luego se evolucionó en el derecho romano, llega a parte del derecho anglosajón, y no es hasta el 2011 que en la República Dominicana, luego que tiene 200 años en Latinoamérica, llega a la República Dominicana por una coyuntura específica que se da, y es que en ese momento el gobierno del presidente Fernández quiere lanzar un gran proyecto de viviendas de bajo costo, tipo lo que hay en Colombia. Cuando diseñan todo ese proyecto, que es el proyecto Juan Bosch, los diseñadores de ese proyecto, que eran colombianos, donde hay un mercado inmobiliario bastante sofisticado, se dan cuenta de que después que tienen la ley para el desarrollo de los incentivos que otorga todo ese régimen de vivienda de bajo costo, se dan cuenta que en el país no existe fideicomisos. Y es por eso que la ley 189-11, que es la ley de fideicomiso, se llama Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, porque hubo que buscarle la parte de fideicomiso que no necesariamente tiene que ver con inmobiliario. Por eso es que la mayoría de fideicomisos que se hacen tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, sobre todo de bajo costo, porque es el único instrumento que garantiza que el banco tenga seguridad de lo que va a prestar, los
adquirientes tengan seguridad de lo que están comprando en el inicial, sea lo que se le va a entregar, el gobierno tenga seguridad de que el inversionista o el desarrollador hizo buena construcción y haya todo el debido proceso para traspasar los incentivos fiscales que tiene esa ley, y eso solamente se le puede dar una figura neutra, supervisada por los entes de control, en este caso la Superintendencia de Valores, la DGI y Superintendencia de Bancos, y esa es la figura de la fiduciaria. Por lo tanto, para nosotros es sumamente nuevo, pero si nos vamos a economías como la mexicana o la colombiana, más de un 50% del PIB en Colombia y en México se maneja en base a fideicomisos. Porque es una figura que genera confianza a diferentes actores de un sistema, tanto gubernamental, privado, y que no se conocen. En lo que tú desarrollas esa curva de confianza, de tú no saber si te va a engañar a alguien, la economía se desacelera. Y el fideicomiso lo que hace es, bueno, perfecto, dame todos estos papeles y yo lo que voy a administrar, que ese contrato se lleve a cabo. Y yo voy a administrar que esos pagos se hagan una vez se cumplan todos estos criterios. Porque si no, yo voy a ser objeto de una sanción de los organismos sancionadores, en este caso, y esa sanción tiene que ver con el mal uso y esa mala administración. Por lo tanto, el fideicomiso como elemento jurídico no es más que un instrumento financiero que genera confianza entre las partes, que administra de manera independiente mediante a un patrimonio autónomo, el cual no puede ser embargado, y eso genera una serie de confianzas que acelera todo el proceso del crecimiento económico. Eso es el fideicomiso. Por lo tanto, en una economía como la nuestra, que está creciendo, llega una figura que en principio hay una curva de aprendizajes que se hace lento, 5 o 6 años, y luego se destapa rápidamente. Y viene todo ese proceso de aceleración, que no solamente en el sector público, como tú lo ves, sino también en el sector privado. Se acelera toda esa curva y comienza el fideicomiso a generar esa confianza y a verse como una solución de problemas que antes decían, yo no puedo hacer negocio porque yo no sé cómo fulano va a reaccionar. Y ahí está el caso, por ejemplo, de RD Vial. Como el gobierno dice, ¿cómo yo garantizo que a través de los peajes ese dinero se utilice para el mantenimiento, el buen mantenimiento de nuestras calles y carreteras? Bueno, a través de un fideicomiso. Ese dinero entra directamente de los peajes a una cuenta, no se utiliza para otra cosa. No tiene que ver con con libramiento, no tiene que ver con el gobierno central, y ahí entonces se rompe una carretera y yo la reparo inmediatamente. Exacto. Si no, tuviera que irse a todo el proceso de generar un concurso, de que eso se hiciera una asignación presupuestaria, y tú sabes más tanto como yo de todo este proceso, y eso dura mucho tiempo y tú tienes la carretera. Entonces, luego que tú estableces ese fideicomisos, entonces vienen los bancos y te prestan. Pero no solamente vienen los bancos y te prestan, tú también haces oferta pública en el mercado de valores y tú dices, ya yo tengo ese fideicomiso y ese dinero tiene un rendimiento, y ese rendimiento permite apalancarse en las FP, en cualquier mecanismo de mercado, y entonces ahí se pueden seguir haciendo carreteras, y eso tiene una dinámica que, a pesar de ser pública, tiene una dinámica autónoma que se puede pagar porque tiene flujos. No depende del gobierno central, ni depende de la agilidad de un ministro o no, o de una administración o no. Estamos hablando de fondos, ¿verdad? Y del Estado. ¿A cuánto asciende si se pudiera decir, el presupuesto que maneja usted a través de No, recuerda que nosotros somos parte de un sistema de fiduciarias del país. Uh-huh. En el país hay 12 o 13 fiduciarias diferentes, entre ellas fiduciarias de banco, independientes. Nosotros somos la fiduciaria del Estado porque el capital de nosotros es enteramente del Estado. Pero lo que nosotros hacemos es una empresa, o sea, nosotros damos servicios y no tenemos un presupuesto como tal. Sin embargo, sí manejamos una gran cantidad de activos, tanto públicos como privados. La gente entiende de que nosotros, el fuerte de nosotros son fideicomisos públicos, pero no es así. Nosotros manejamos muchos fideicomisos privados. Y básicamente estamos hablando de una cantidad de 75,000 millones de pesos en activos solamente. Okay. Una pregunta, ¿qué facilidades ustedes tienen para las MIPYMES en República Dominicana? ¿Qué tipo de MIPYMES tendrá algún tipo de preferencia en cuanto a lo que es el desarrollo del país? Que, por ejemplo, uno pueda irse, bueno, por el área de tecnología o por el área del campo, ¿o no tienen esa diferencia? No, sí, evidentemente que sí. Nosotros tenemos varios programas
Y vuelvo y repito, o sea, el fideicomiso es un instrumento que se puede adaptar como cualquier contrato a cualquier tipo de negocios. Y en MIPYMES nosotros tenemos muchos tipos de negocios que perfectamente pueden caber dentro del espacio del fideicomiso. Y te puedo dar un ejemplo. Nosotros desde que llegamos a esta nueva administración, ya con nuestra experiencia en el gobierno, vimos que muchos problemas que tienen nuestras pymes en la República Dominicana no es necesariamente un problema de préstamos o financiamiento. Quizás confunden un tema de liquidez con un tema de financiamiento. Entonces yo siempre trato de decirle a los emprendedores y a los pequeños y medianos empresarios que reclaman legítimamente por un préstamo al gobierno, que cuando hay falta de liquidez y tú tienes activos, no necesariamente tiene que ser un problema de préstamo. Un problema de préstamo lo que puede hacerte agravarte mucho más, porque te endeudas con un sobreactivo. Cuando viene a ver, tú tienes un grave problema, no solamente de liquidez, sino va a tener un problema también de sobreendeudamiento, teniendo capital. A lo que voy es lo siguiente. Nosotros tenemos una gran cantidad de pymes que le venden al gobierno. Solamente una sola institución como el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, le compra a las pymes dominicanas tanto en desayuno escolar, en almuerzo escolar, etcétera, unos 30,000 millones de pesos al año. Al año. Que resulta que muchas de esas empresas tienen muchos de esos activos en cuentas por cobrar. A veces duran 90, 180 días. Entonces nosotros desarrollamos un programa que mediante un fideicomiso nosotros tenemos la capacidad de comprar esa deuda. Eso es muy interesante, sí, porque quiebran. yo vivo quejándome por ese Correcto, sistema. entonces se confunden muchas veces en el entendido de que van a una autoridad, no, nosotros necesitamos capital y queremos que nos presten un préstamo, pero usted tiene 100 millones de pesos en cuenta por cobrar. Usted necesita más deuda, usted necesita más. O sea, lo que necesita es ver cómo eso usted lo convierte en líquido para resolver ese problema. Entonces, nosotros lo que hacemos es que recibimos esas deudas del gobierno, como tenemos la facilidad de apalancamiento, le decimos, perfecto, mire, usted la cobra en 90 días. Es opcional suyo o no. Necesita capital. En vez de buscar un préstamo, que tiene que buscar un préstamo a un 12, un 13, un 15%, endeudarse por largo plazo, vende esa factura con un descuento. Y con ese descuento yo se la compro y se la cobro al gobierno luego. Entonces ya usted tiene capital de trabajo para seguir creciendo. Porque muchas veces lo que puede ser, no puede abrir otra factura, no puede abrir otro contrato porque no tiene capital de trabajo, porque el capital de trabajo está en el gobierno. Y no es que el gobierno sea mala paga, es que el proceso burocrático de todas las normas que conlleva, desde la asignación presupuestaria, la contratación, contraloría, la asignación, el libramiento, todo eso dura mucho tiempo. Sí, yo lo sé, pero yo soy de la que creo que el gobierno tiene que tener una especie de mecanismo, no solamente el que está presentando usted, sino también que si es el mismo gobierno al que me tiene que pagar a mí, no puede ser el mismo gobierno que sabe que no me ha pagado, que me tiene en la DGI una deuda y una mora y una serie de cosas. Eso a veces es lo que yo digo, que eso hay que resolverlo. Yo acuerdo contigo. Desde el punto de vista impositivo, yo siempre he sido en eso, he tratado de ser coherente en diciendo. Claro, porque la persona no es que no queremos pagar los impuestos, es que caramba, es que tú me estás cobrando un impuesto de un dinero que yo no he cobrado y eres el mismo Estado que no me ha pagado y el mismo Estado que no está cobrando. Y ese sistema lo tenemos desde hace demasiado tiempo. Hay un sistema anacrónico que hay que revisar. Claro. Y si se va a revisar legítimamente y si se va a revisar de manera coherente una nueva estructura fiscal y tributaria en la República Dominicana de cara al pacto fiscal, lo que tiene que ver una reforma fiscal, tenemos que ser coherentes y con criterio legítimo de decir, aquí hay una distorsión desde el punto de vista de ese anticipo sobre la base de algo que no hemos cobrado. Es una distorsión que afecta mucho a las pymes, a las grandes no afecta, pero a las pymes afecta muchísimo. Entonces, eso sí, estamos hablando de esa distorsión y eso estamos de acuerdo. Sin embargo, el gobierno por su esencia, desde el punto de vista de los controles que tiene que tener el Estado, nunca va a ser un
un Estado eficientemente pagador al otro día, porque tú haces un presupuesto, estamos de acuerdo, tú haces un claro. presupuesto de un año y tú te presupuestas, pero los niños tienen que comer y tú tienes que endeudarte para eso. Y cuando tú comienzas a recaudar, te pasan 3 o 4 meses después. Entonces, ese flujo de caja a una pequeña empresa te la puede quebrar. Claro, por eso muchos de los procesos tú ves grandes empresarios porque pueden aguantar. Pero mira, yo tengo un dolor con la banca dominicana porque, al igual que tú, desde muy joven tengo ese espíritu emprendedor. Yo soy ingeniero civil, desde que me gradué, yo puse mi primera empresa, una constructora. Y he tenido otro tipo de negocio. Pero mi primer préstamo comercial, yo fui a un banco que no voy a decir y yo presenté flujo de caja, el plan de negocio, o sea, toda la estructura de ese negocio que yo quería montar como evidencia de que iba a tener un ingreso para poder pagar el préstamo. Sí. Al final todo se limitó a un garante solidario. Sí. Todo se limitó a eso. Ni siquiera leyeron todos los documentos que yo deposité. Me lo dieron, pero por el garante solidario. Pero si yo voy a hacer un préstamo de consumo, yo voy a sacar un televisor de 300,000 pesos, me lo dan sin ningún tipo de barrera. Me lo dan como si nada. Sí, yo tengo ese dolor con la banca dominicana porque si tenemos años hablando de cambio de modelo, pero el cambio de modelo yo no sé si estamos entendiendo que crea un ecosistema para los pequeños emprendedores. Estados Unidos, por los pequeños emprendedores que pueden crear imperios que empieza un muchacho en el garaje de su casa. Bueno, de hecho, de las 10 primeras empresas en Estados Unidos y del mundo, todas fueron emprendimientos de que comenzaron en un garaje, como tú bien dices. Y como tú bien dices, hay un sistema financiero proclive al riesgo y proclive al emprendimiento. Porque el emprendimiento, eso es algo que yo esta mañana estaba hablando a propósito de que nosotros tenemos un fideicomiso también que apoya los emprendimientos. Es un programa que se llama CREE, es un programa que sirve como de capital ángel de empresas, sobre todo innovadoras, que tienen una serie de características. Y estaba hablando esta mañana sobre ese caso. Lo primero es que tenemos que saber bien qué es un pequeño y mediano empresario y diferenciarlo de un emprendedor. O sea, el emprendedor significa riesgo, el emprendedor significa innovar, el emprendedor significa asumir sobre todo riesgo y hacer algo nuevo. No podemos hablar de un emprendedor si vamos a decir, bueno, un emprendedor es una persona que va a comprar una estación de gasolina. No, tú lo que un capitalista que está invirtiendo en una estación de gasolina y que eso tiene una mecánica que no tiene riesgo. Pero cuando tú estás en el medio de la incertidumbre de algo nuevo, tú tienes que tener, y este país no tiene ese ecosistema. Nuestro sistema financiero nacional está hecho para el capital de menos riesgo posible. Y nosotros hemos tratado de aportar nuestro granito de arena. De hecho, en la fiduciaria hemos creado todo un programa para unos fideicomisos de flujos futuros, para pequeños y medianos empresarios. Excelente. Que lo que hace es que te dice, mire, ustedes pueden demostrar que tienen estos flujos futuros y que pueden descontarse de su tarjeta de crédito. Tú hablan anteriormente que tienen un restaurante. Entonces tú vas a la fiduciaria y tú dices, nosotros tenemos en este restaurante estos flujos. En el año pasado nosotros, vía tarjeta de crédito, nosotros levantamos 10 millones de pesos. Entonces, con esto yo puedo ponerlo en garantía, que el verifón de esa tarjeta de crédito entre inmediatamente a la cuenta del fideicomiso. En base a eso se le presta un 50, un 60, un 70% que genera capital de trabajo y la fiduciaria lo que hace es retener ese dinero, pagar el préstamo y eso sirve de garantía. Entonces ya no tiene que venir el solidario ni mucho menos, sino con tu flujo lo puede hacer. Eso es un tipo de... Solo para el que tiene el histórico. O sea, alguien que empieza, el mismo ejemplo, un restaurante nuevo, Correctamente. pero proyecta los flujos de caja, también puede aprovecharlo. Sí, y se está dando también mucho en las clínicas. Por ejemplo, en los centros médicos, donde a través de los servicios de salud, sea público como SENASA o privado,
tú puedes hacer una proyección en base a eso, porque los mismos seguros te proyectan eso. Entonces tú amarras esas cuentas al tema del fideicomiso y sobre eso te apalancas desde el punto de vista financiero. Ahora estamos desarrollando otro producto también, a través del cual nosotros creamos una participación fiduciaria de personas que quieren invertir en diferentes proyectos de emprendimiento, sobre todo de cara a la exportación, buscando mercados alternativos, para que personas que buscan un rendimiento mucho más que el que da la banca, dígase que personas que quieren invertir de alto riesgo, puedan tener una participación en fiduciaria de invertir en 4 o 5 proyectos de emprendedores de largo plazo que luego tengan un rendimiento alto. Claro, varios de esos proyectos tienen que ir a la quiebra. Pero hasta que no entendamos que parte del proceso del emprendimiento es prueba y error, nosotros no vamos a tener una mentalidad de apoyo a esa pequeña y mediana empresa. Si la banca tradicional de la República Yo soy Dominicana... un experto entonces en emprendimiento, si es prueba error. No, es el emprendedor. Es el emprendedor. O sea, el emprendedor que entienda que va a pegarlo todo o que sea verso al riesgo, que deje eso. Y se lo digo a mucha gente. Hay personas que no tienen adversión al riesgo y qué bueno que sea así. No todos podemos estar abiertos al riesgo de que sí, nos vamos a tirar ahí. Tiene que haber personas que sean moderadas. Pero la persona que es moderada y que tiene aversión al riesgo, que eso está bien, pero que no se dedique a emprendedor. Porque es que el emprendimiento, la naturaleza de cualquier emprendimiento, o la vocación, no la naturaleza, la vocación normal del emprendimiento es un proceso a la quiebra. Mantenerlo ahí arriba es tu habilidad. Entonces ya eso tiene un premio y que normalmente ese premio es bastante sustancioso. De hecho, los norteamericanos ponen los fracasos en su currículum. Los Claro. latinos tenemos tabú con esa vaina, pero los norteamericanos lo ponen orgullosos los fracasos que han tenido. Pero eso no solamente la parte empresarial, también, sí. Eso es también la parte política. La parte política. La parte política y cultural. Sí, eso es verdad. Aquí tenemos líderes políticos que esconden su pasado y que esconden y que ¿Sus fracasos? y se disfrazan su mala nota y se disfrazan y disfrazan eso por su fracaso, porque aquí y eso es parte natural del ser humano. Así es. Escuchándolo hablar a usted y debido a la informalidad, el gran porcentaje que hay en nuestro país, propio de la desigualdad que hay, y mirando lo que habla de los emprendedores, el conjunto financiero del Estado ha hecho propuestas, pero quiero ir más a los informales, a los colmaderos, a los dueños de salón o las dueñas de salón. Yo estoy viendo colmado con Verifone ahora. Increíble. ¿Cuál sería la propuesta que nos trae el gobierno para acercar a esos que usted ha dicho, a esas personas que temen ir a la formalidad por el fracaso, los impuestos que tenemos en República Dominicana? O sea, ¿cuál es la estrategia que utilizarán ustedes para convencer a Mira, yo creo que al final del día la economía dominicana se está formalizando más rápido de lo que uno entiende, pese a todas las trabas que tiene desde el punto de vista impositivo, básicamente. Yo creo que cada día más hay un proceso de formalización. Todavía nos queda mucho por recorrer, pero lo estamos haciendo. En la medida que se están haciendo los cruces tecnológicos con una serie de facilidades que tienen que ver con todo este tema de las ayudas condicionadas, etcétera, están forzando mucho, como bien decía Hernán al principio, colmados que antes ya saben que no van a ser objeto del beneficio que tienen los gobiernos a través de las tarjetas, de las facilidades y las ayudas que tiene, tanto quédate en casa, supérate, etcétera. Eso hace que se vuelque a esa parte. Yo creo que el gobierno como gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo en las próximas modificaciones fiscales. Aquí lo que hemos visto, y con razón hay ese tipo de animadversión y prejuicio ante cualquier intento de reformas fiscales, que lo que ha visto son reformas tributarias. O sea, cuando se habla de la parte tributaria es la parte de cobrar impositiva, pero la fiscal es más integral de ahí. O sea, es un tema más filosófico incluso
qué voy a cobrar, qué no voy a cobrar, cuáles son los impuestos que tienen regresión, cuáles son los impuestos que verdaderamente me generan valor. Entonces, ahora es la oportunidad de hacer ese tipo de cosas, porque, vuelvo y te digo, por más facilidades que tú le des, la persona lo que hace es un análisis de costo-beneficio y hace un análisis de riesgo y dice, bueno, tú sabes qué, si yo me pongo a estar pagando impuestos, a estar buscando un contador para que me llegue todo este tipo de cosas, a estar generando impuestos adelantados, a tener que tener esta carga anteriormente, yo prefiero estar en la informalidad. Y es no una decisión desde el punto de vista moral, es una decisión eminentemente económica. O sea, nadie quiere estar en la informalidad. Nadie quiere sentirse que estoy evadiendo la ley. Eso solamente son patologías de personas muy distorsionadas, esa es la mínima. Pero la mayoría de gente quisiera estar bien. La mayoría de gente le gusta estar bien. Pero económicamente no le conviene. Entonces, ¿dónde está el reto? El reto está en hacer una reforma desde el punto de vista de saber de que esa formalidad te va a generar en el corto plazo quizá una curva descendente, pero que va a llegar un momento que esa curva va a comenzar a ascender y esos ingresos van a tener en el mediano y largo plazo mucho más rentabilidad. El valor del político está en tomar esa decisión que le afecte el corto plazo, que es algo que ningún político en los últimos 20, 25 años está dispuesto a sacrificar, el corto plazo. O sea, de que tú le dices a un político que dura 2 años de impopularidad o que le va a bajar los impuestos por más que suban después, eso va a ser, inmediatamente te dicen no. Por eso no tenemos un sistema de alcantarillado en Santo Domingo. Porque es de muy corto plazo, porque es largo plazo, o sea, el corto plazo es muy impactante. Te va a quitar votos y tú no vas a ver el retorno, lo vas a ver otro. La crítica que he hecho siempre al sistema político dominicano, nadie quiere sacrificarse para adelantar, darle a la República... También a la ciudadanía, porque la ciudadanía debería de aprender y estar en consonancia y no ser tan inmediatista también, porque sí, es cierto lo de los políticos, pero también es cierto que somos ciudadanos y ciudadanas que fácilmente a todo no lo damos razonamiento, somos demasiado emocionales. Eso llega a un punto de cortoplacista claro, y cortoplacista, porque si entonces te está explicando por qué y como quiera, a veces no se acepta. Entonces hay como un asunto cultural. Y es tan así que uno de los ejercicios políticos y de políticas públicas, para mí más acabados, más serios y más importantes que se ha hecho en los últimos años en la República Dominicana, nadie le pone caso ni nadie le reivindica, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso fue un ejercicio técnicamente muy bien hecho. Ley 1-2. Sí, claro. Eso fue un ejercicio técnicamente serio, con todos los actores. Yo tuve la oportunidad y el honor y el orgullo de ser parte y estar en ese proceso. Y se fue un esfuerzo grande. O sea, se convocó todo el país, fueron 3 días que se inició y ahí estaba todo el mundo. Y nadie la reivindica. Y muchas personas que son del sector privado, por ejemplo. Todos estaban ahí. No, y que trabajan en el sector privado. A veces hay personas que te dicen, quizás que no participaron, dicen, no, pero que este país no tiene un plan. Digo yo, pero hay una estrategia nacional de desarrollo y toman decisiones no en base a la estrategia. Incluso la misma Constitución la llama. Claro. Entonces hay varias leyes que lo dicen. Desconocimiento ¿Por qué? Porque es una visión de largo plazo. Entonces, es una visión de largo plazo que no tiene rendimiento ni económico ni político en el corto plazo, la gente la relega. Entonces, cuando tú te pones a ver, lo analiza, llevábamos, ¿qué tiempo? 10 años con esa ley, te pones a ver dónde están las metas, dónde se han cumplido las metas. Nada, porque ¿qué pasa eso? ¿No? Yo creo que eso pasa mucho con el tema de la informalidad, que los cambios estructurales que hay que hacer para que sea atractivo, no desde el punto de vista moral, vuelvo y repito, esto es un análisis económico eminentemente. No es porque, que tú tengas la formalidad y está en contra de la ley o está violando la ley. Eso no es un problema, es un problema económico, es un problema de subsistencia. Él va a hacer lo que entiende que va a subsistir. Nadie está ubicado en lo imposible. Y lo imposible es tú pagar impuestos sin tenerlo. Lo que decía Carmen Rita al principio. O sea, Claudia Rita. Es fácil, mucha gente me confunde, me dice Rosa Rita o Carmen Rita. Es normal. Claudia Rita. Andrés, una pregunta. Yo recuerdo cuando empezaron los primeros fideicomisos que estaban orientados a construcción,
yo me senté con otros amigos ingenieros civiles y analizamos la posibilidad de utilizar esta herramienta para pequeños proyectos. Aquella vez, quizá por ignorancia de nosotros mismos, determinamos que no, que eso era para grandes constructores. Pero últimamente me he topado con amigos que han desarrollado proyectos pequeños, un edificio de 4 pisos con 2 apartamentos por piso. Sí. Y a través de la figura del fideicomiso, me parece que consiguieron, no sé si hasta un 70% del financiamiento. Hasta más se puede conseguir. Oye, eso. Y lo otro, hasta vendiendo los apartamentos en plano, que ahora tú me aclaras que si yo voy a comprar un apartamento en plano, yo sé que ese proyecto es a través de una figura, de un fideicomiso, Correcto. tengo más confianza. Si el dueño del proyecto quiebra, tengo una garantía de que no voy a perder mi dinero. Más que quebrar, o sea, que si en el contrato estipula el tipo de material y lo que se especificó ahí, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos proyectos de vivienda de bajo costo, que tú sabes que el umbral son 3.600.000 pesos. Nosotros tenemos proyectos de vivienda de bajo costo, sobre todo en el interior, donde la tierra es relativamente un poco más barata, o más barata que la urbana. Proyectos en La Vega, en San Francisco de Macorís, en el Nordeste, que tienen piscina, casa club, apartamentos de 3 millones de pesos, 2 millones, que tienen piscina, casa club, cancha de tenis, o sea, cancha de basquetbol. Porque es obligado tú cumplir el contrato, no se le paga coubicación, no hay un desembolso del banco si no se cumplen esos hitos. Y todo el mundo viene con la costumbre de antes de la ley de fideicomiso de que te vendían en plano el Waldorf Factoria y lo que te salían era con un chiquero y no pasaba nada. O no te entregaban nunca en la fecha Y establecida. no pasaba nada, porque no hay régimen de consecuencia desde el punto de vista de la ley. Meterse en la ley es un problema, aquí no. Aquí el contrato tiene que cumplirse. No te autorizo hasta que el supervisor y el contratista no está dando eso. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista del comprador, consumidor final, que hace un acuerdo de un largo plazo o de una hipoteca que está amarrada a ese préstamo y al pago de ese financiamiento interino que se le ha dado a los ingenieros para que comiencen a hacer la edificación? El banco tiene que garantizar. Entonces el banco, la figura para garantizar tiene que ser el fideicomiso. Hasta que el fideicomiso no libere, no se entrega. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener como activo para aprovechar un fideicomiso o un pequeño constructor? Mira, no, al final todo es como tú lo estructures. Por ejemplo, muchos desarrolladores van y ven un terreno. Imagínate que tú seas el desarrollador y Claudia Rita tiene un terreno que no lo quiere vender, que tú no tienes el dinero para venderlo, que ve que no lo vende, y tú le dices... Sí, ella es muy conservadora. Tú le dices, mira, vamos a ponerlo en este fideicomiso, tú sigues siendo dueña del terreno, si pasa cualquier cosa, la mejora que nosotros hicimos es tuya. Exacto. Si tú estás vendiendo, tú lo estás vendiendo en 100, pero la tasación dice 120, se te calcula en base a 120. En la medida que se vaya pagando las hipotecas o que la gente vaya aportando y se vaya aportando el inicial y luego los préstamos a largo plazo, se te va pagando a ti. Ella no pierde el terreno porque ella es parte del fideicomiso, por lo tanto le da seguridad a ella, le da seguridad a ti. Ya con ese terreno se apalanca el proyecto, porque es más de un 20, un 30%. Entonces, ni tú tienes que poner un centavo, ni tú tienes que poner un centavo. El banco no tiene que tener ningún tipo de seguridad porque el control de esa ejecución lo tiene. Pasa cualquier cosa, tú como desarrollador lo utilizas mal, se te para el tema de la ubicación y ya se le da el dinero que tiene que hacer ella y se liquida. Puede ser que en muchos casos, que son muy pocos, en la historia de fiduciarias de reserva solamente un solo caso ha sido absorbido por el incumplimiento, por la misma fiduciaria, y lo siguió porque vio que el proyecto podía seguirse, pero son muy pocas las veces que se ha fracasado de esa manera. Y ni siquiera fue un fracaso eso, pero lo siguieron. Exactamente, no fue un fracaso, sino fue un problema de ejecutividad,
de ejecución, perdón, fue un problema entre socios, un problema entre que el desarrollo utilizó para otra cosa, pero como proyecto no fue un fracaso. Y es importante lo que usted expone, porque eso nos da razón a mi pregunta sobre la formalidad. Y pongo como ejemplo a un constructor en un edificio, y esto lo hace por la fiscalización, la supervisación de las fiduciarias, de los bancos que financian los proyectos constructores. Le pregunto, ¿y por qué ustedes no han vaciado, por ejemplo, un piso y la columna? Él me dijo, lo que pasa es que el ingeniero supervisor de obra pública no nos ha dado el certificado de que podemos vaciar. O sea, es la importancia y eso es la garantía que da toda esta instrumentaria de legalización en las construcciones. Sí, el desarrollo inmobiliario en la República Dominicana, sobre todo, y se puede contabilizar a todos los niveles, sea de grandes torres o sea a nivel de vivienda de bajo costo, ha tenido un impulso vertiginoso en los últimos 10 años y básicamente tiene que ver no solamente con el crecimiento de la economía, que es indudable, sino también con el mecanismo del fideicomiso que ha potencializado eso mucho más. Y nosotros estamos haciendo una previsión de que en los próximos 5 años nosotros vamos a duplicar la capacidad visitacional de la República Dominicana. O sea, si estamos hablando de que ahora mismo hay un déficit de 1 millón de viviendas a nivel nacional, yo entiendo que sin lugar a dudas, a todos los niveles, en los próximos 5 años va a haber una construcción de 70.000, 80.000 viviendas anuales, tanto públicas como privadas. Solamente en el sector público se espera que este próximo año haya un desarrollo de unas 20.000, 25.000 soluciones habitacionales. Producto de esto, ¿no? Primero, hay mucho dinero en la banca, los intereses están en su mejor momento, hay una gran demanda, hay una afluente grandísima de remesas que normalmente se van a esas inversiones de largo plazo, hay mucho dinero que va a comenzar a tener que necesariamente fluir desde las AFP a proyectos de largo plazo, dígase hipotecarios. Por lo tanto, yo preveo un crecimiento grandísimo. O sea, y sobre todo que busque abaratar el costo de la vivienda con esto, porque... Bueno, eso ya es otro problema. Sí, eso ya es un tema nos que... interesa porque obviamente somos clase media, claro, y clase trabajadora, que lo que esté buscando, por ejemplo, la entidad financiera, el Banreserva, tiene una feria ahora de hipotecaria, y eso ha sido una gran avalancha. Sí. Usted sale a buscar un apartamento de cierto rigor con estándares de clase media y no lo encuentra. No lo hay porque todos se vendieron. Así es. Independientemente de que los costos de construcción han aumentado, evidentemente, pero las tasas están en su mejor momento y yo creo que van a durar un tiempo más ahí, pero hay que aprovecharla. Y claro, a mayor demanda, los precios van a subir, evidentemente, pero qué bueno que la economía se base en este desarrollo financiero hipotecario que como en otra parte del mundo es parte fundamental del desarrollo económico. Es una economía sana que deja Andrés, finalmente, que sería un pecado no preguntarte sobre el tema Punta Cana, esa marca que tú has ayudado a construir por temas familiares, personales. Ya me quedan 24 horas aquí en la capital. Qué buena vida vivir en Punta Cana. Pero tú ayudaste a construir, o tú eres un impulsor de esa marca, constructor de esa marca, que es demasiado fuerte. Yo estaba en un foro internacional y se estaba peleando la sede del próximo encuentro, yo recuerdo, y Colombia la quería. Y yo mencioné Punta Cana, a mí me tocó motivar a República Dominicana. Y desde que mencioné Punta Cana, Colombia se rindió. Claro. Y fue unánime, fue una cosa increíble. Entonces, ¿podrían decirnos tu experiencia en la construcción de una marca tan fuerte que superó la propia marca país? Bueno, de hecho llega un momento que, pues, si tú te pones a ver marca país en términos de una ecuación de prestigio, conocimiento internacional y de que englobe otros sectores, para mí la marca país de la República Dominicana es Punta Cana.
porque tiene todas esas características, ¿no? Eso toma tiempo. Estamos hablando de que el nombre Punta Cana tiene 50 años desde que don Frank Rainieri bautizó ese paraje donde él desarrolló el primer emprendimiento turístico con ese nombre. Luego el aeropuerto le da el nombre al destino, porque el destino era un paraje de Higüey. De hecho se llamaba Punta Borrachón. Lejos de Higüey. Exactamente, o sea, lejos de Gracias Higüey. a Dios lo cambiaron. Punta Borrachón se ganaba ahí, o sea, y era un sitio donde lo único que se hacía era quemar carbón. Entonces, Increíble. es anecdótico porque normalmente toda esa región es atera, ¿no? Desde la Romana a Tomayor, por eso lo dicen a Tomayor. Yo soy de San Rafael del Yumo. Tú eres de esa, exactamente. Conozco bien la zona. Tú conoces bien la zona. Entonces, esa región es atera. Y los grandes terratenientes o los grandes empresarios y los ricos de esa época, al ser atero, normalmente a los hijos le daban la tierra que era productiva para el ganado. Y toda la tierra de playa se les repartían a las mujeres. Entonces, cuando comenzaban a negociar ya los hoteleros, con quien negociaban era con las hijas de los herederos grandes, de los apellidos, de los Castillos, de los Valdés, etcétera, de por allá. Los Rodríguez. Y exacto, de que ellos eran, porque era la tierra que no servía para nada, porque era tierra no servía para el ganado. Porque ahí todo era atero, o sea, o era caña de azúcar o era el ganado. Entonces, se comenzó a desarrollar eso con una visión de una persona que había estudiado en Estados Unidos, de clase media, con una visión ya mucho más global, que don Frank Rainieri comienza a desarrollar una marca y que lamentablemente, para bien o para mal, en ese momento el Estado, a diferencia de otros destinos turísticos que tenían un acercamiento mucho más a la parte política, eso era como tierra de nadie. Por lo tanto, se fue desarrollando al margen de las decisiones políticas y se fue desarrollando con un criterio mucho más privado. Y se fue haciendo esa marca alrededor de las características naturales que tiene esa región. Pero siempre se fue cuidando la marca, porque siempre se tuvo la idea de que lo importante que es que en ese momento, cuando no había internet, porque ahora es muy fácil viajar, pero retrotráete 20, 30 años antes, Claro. no había internet, porque ahora mismo es muy fácil. Tú dices, bueno, yo voy para Machu Picchu. Ya yo sé en qué hotel me voy a quedar, cómo es el baño del hotel, quién me va a recoger, cómo se llama el chofer que me va a buscar al aeropuerto. Yo tengo los reviews de todo el mundo. Ahora es muy fácil viajar. Pero en ese momento no. En ese momento era básicamente una aventura. Y eran sitios ya tradicionales, que hice a Madrid, a París, etcétera, a Nueva York. Pero eso Punta Cana, en República Dominicana, había que vender eso como algo fuera del Caribe, como algo bien exótico. Y don Fran tuvo esa visión de el primer hotel dárselo, en vez de ser ellos, el primer hotel vender la tierra y convencer a la gente del Club Med, que vendían para el público francés exactamente eso. Un sitio paradisíaco fuera del bullicio, que no salía nada, aventurero totalmente. Y eso comenzó el Club Med a darle una importancia a eso de Punta Cana. Entonces la gente que iba era el Club Med de Punta Cana, nada de República Dominicana. Entonces no se invadía unas cosas con la otra. Y eso fue desarrollándose poco a poco, siempre cuidando ese criterio de Punta Cana. Se tomó en un momento la decisión de decir, bueno, si nosotros seguimos manejando esta marca como una marca propia, privada, que lo podemos hacer porque la tenemos registrada, o hacemos que se generalice a nivel de región para que sea el mismo impulso económico que haga que la marca comience a crecer y desarrollarse. Entonces, tú ves que hay hoteles que utilizan el nombre de Punta Cana, desde el mismo Punta Cana, pasando por Bávaro, que ya no es Punta Cana, pero usan la palabra Punta Cana, sí. Luego yéndose a Macao, que no es Punta Cana, pasando, sí. y ya están casi en Ubero Alto, o sea, están en Ubero Alto diciendo el hotel el Dreams Punta Cana en Ubero Alto. No, habla de Miches. Y ya se está hablando hasta de Miches, pero vienen por Punta Cana, porque es una marca. Por eso la marca país es una sombrilla la cual yo utilizo para no solamente desarrollar, o se puede utilizar para no solamente desarrollar hoteles, sino también que hasta cerveza. Entonces
Tú pones la cerveza abajo de esa sombrilla y la gente lo que va a pensar es pasarla bien, en sol, playa, etcétera. Y todo eso es parte de esa marca país. Cerveza Canita. vale la cuña. Agregar a lo la que cerveza dices. de Punta Cana. La cerveza de Punta Cana. Agregar a lo que dice mi experiencia, porque por ejemplo, antes de Punta Cana solo existían 4 parajes: El Cabo, Juanillo, el que tú mencionaste y Verón. Sí. Para llegar ahí, te lo digo por la historia, porque uno conoce todo eso, uno viajaba en motores, iba hacia allá. Entonces, la gente cree que Punta Cana creció. No. A mí lo que me gusta de la historia de Punta Cana es que el desarrollo turístico llevó a la población que hay ahora. Claro. No es, por ejemplo, que ha pasado lo que pasó en Puerto Plata. Puerto Plata tenía su población. No, la población de Punta Cana que hoy tiene, según los registros, 70,000 votantes en el distrito municipal de Verón, llegó con el desarrollo hotelero. Recuerdo de pequeño que yo de Punta Cana venían los autobuses iban a mi pueblo, los autobuses de la Guagua Metro, los turistas iban al colegio donde yo estudiaba y ellos daban algo. Entonces ahí empezó el desarrollo que quiero que siga de la parte sur de la provincia de Altagracia, porque todavía nos falta desarrollar. Pero ya vamos a tener que traer a Andrés a otro programa, hablar solamente de Punta Cana porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar en Voz Vespertina. A sus órdenes siempre, será un placer. Hasta la próxima. No, hasta la próxima no. Vamos a una pausa comercial y volvemos A con él más le en Voz estoy Vespertina. Hasta la próxima visita. Bye. Claro.